Bienvenidos y bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Eh, Gracias a Dios que aquí estamos. Hace un momento cuando veníamos hacia acá nos tocó una granizada bastante impresionante allá afuera. Y bueno, es probable que nos toque al ratito aquí. No sé para dónde viene el viento. Me parece que al ratito va a llegar. Y bueno, como hemos estado diciendo, gracias a Dios por la lluvia. No es fácil, algunos le batallan y todo, pero bueno, entendemos el gran beneficio que está representando para nuestro estado, para nuestra ciudad, a pesar de que haya algunos que estén dañados. Y bueno, vamos a orar por los que están dañados, hay que orar por los que tienen necesidad de un mejor techo, de una mejor vivienda. Hay que orar por ellos, hay que acordarnos. Pero mientras tanto, como lo hemos dicho, pues agradezcamos a Dios su misericordia, porque es solo gracia de Él para nuestro estado, para nuestro país. Y oremos por los que están en Texas, en especial los hermanos que están en Texas. Oremos para que Dios les ayude. ¿Les parece si lo hacemos de una vez? Para no dejarlo en ahí te lo encargo. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos contigo por la lluvia. Es maravillosa, Señor. Y por mucho que de repente intimide, nos recuerda que tú nos prometiste que la tierra no volverá a ser destruida por agua. Así que gracias, Señor, porque en todo tú pones límite. Pero Padre, también nos acordamos de aquellos que están pasando por aflicción, por angustia, por la lluvia, por las inundaciones, nuestros hermanos en Texas y aquí mismo en nuestra ciudad o nuestro país. Por favor, ten misericordia de ellos, dales un sustento, dales una vivienda en que no se inunde, dales lo que necesiten y pon a tus hijos, a tus ángeles y aún a los cuervos, Señor, a que les sustenten cuando sea necesario. Abre nuestros corazones y ensánchalos, Señor, para poder ayudar en lo que esté a nuestro alcance. Te agradecemos por tu misericordia hacia cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bueno, hemos estado hablando acerca del discipulado, de eso hemos venido hablando en las semanas pasadas, en los domingos en la tarde. Durante las mañanas estamos hablando de palabras claves acerca de la salvación, acerca de nuestra relación con Dios. Y te mencioné la semana pasada ya Primera de Juan, capítulo 4, en donde dice que nosotros debemos de permanecer en el amor porque Dios es amor. Pero yo te decía que Juan escribe esta carta para asegurarnos si somos hijos de Dios, para asegurarnos de que y para asegurarnos de que si somos hijos de Dios, pero no lo somos y entonces podemos clamar al Señor y en ese momento serlo. Así que es un gran libro, una gran carta para aquel que está buscando al Señor. Y como dijimos en la mañana, Jesucristo nos ha prometido y cumple, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que nos debemos acercar. Pero quisiera que retrocediéramos un poco allí en primera carta de Juan y vamos a ver lo que dice el capítulo 1. Así que abre tu Biblia, primera carta de Juan, capítulo 1. Y esta carta Juan la escribe siendo ya un anciano. ¿Qué tan anciano? Bueno, hay ciertas teorías, pero alrededor o cercano a los 90 años es la edad en la que se estima que Juan escribió esta carta. Ya unos pocos años, unos pocos meses, incluso tal vez antes de su muerte, ya en su última etapa, vamos. Y esta carta es maravillosa. Eh, Al menos creo, es una carta maravillosa porque nos deja ver el corazón de alguien que conoció a quien es el amor, a quien es la vida, a quien es la verdad, a quien es el camino al Padre. Juan lo conoció y lo conoció perfectamente. Dice ahí Juan, primera de Juan capítulo 1, versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Y me voy a hacer una pausa ahí, aprovechando la coma, porque
Juan nos está diciendo, mira, te voy a hablar de algo. Y de esto que te voy a hablar es lo que ya te he estado anunciando. Si tú lees el Evangelio de Juan, él comienza ahí diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron creadas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y empieza a hablar de esta luz verdadera de Jesús, este verbo de vida, Jesús, este que es la manifestación misma de lo que es Dios, este Jesús que Juan conoció físicamente, que aquí nos dice, palpamos, nuestras manos lo palparon. Juan podía decir, yo toqué a Jesús. Sé de personas que de repente van a algún concierto de algún artista y si logran tocar, dicen, nunca más me voy a lavar la mano. No seas cochino, no lávatela. Pero Juan podía decir eso de Jesús, del Creador. Y él dice, yo lo palpé, yo estuve ahí. Si recuerdas, nos narra él mismo que cuando estaban en la cena, lo que conocemos como la última cena, él estaba recostado ahí con el Señor Jesús. Esa es la clase de intimidad. Y Juan nos está diciendo, mira, quiero hablarte de él. Quiero hablarte de ese Jesús que conocí muy realmente, que conocí tan tangiblemente. Y lo dice porque a estas alturas ya es el último de los 12. Ya no hay los 12, él es el último. Ya no está Pablo y de hecho algunos de los primeros discípulos de ellos ya también murieron, siendo martirizados. Y entonces Juan es el que se encarga de decirnos, mira, algunos de ustedes ya ni siquiera lo vieron, no lo conocieron o ni siquiera conocieron a quien lo conoció, pero yo te quiero platicar de él porque yo sí lo conocí. Yo lo palpé, yo estuve con él. Y por supuesto, habla también, dice el versículo 2, porque la luz fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan está hablando de esa parte, de ese momento en el cual, como una semana antes de que Jesucristo fuera entregado, él se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo a este monte que le conocemos como el monte de la transfiguración. Y ahí estando en el monte, Jesús se transfiguró a su gloria. Y eso es lo que dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Él lo vio no como aquel Jesús débil, no como aquel Jesús flaco, si me permites decirlo así, porque dice que era un hombre experimentado en quebranto, según nos dice el propio Isaías. Y este hombre ahora en gloria, en poder, en majestad. Y Juan dice, yo lo vi. A mí no me lo platican. Yo lo vi no solo como hombre, sino como la luz de Dios, lo que verdaderamente es. Jesús no es solo un maestro, Jesús no es solo un iluminado, Jesús no es solo un profeta, Jesús es Dios, la luz verdadera. Entonces, Él nos está diciendo, de este es del que te va a hablar. Y otra vez, dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Y fíjate lo que nos va a decir. ¿Para qué? Es decir, la razón por la que les escribo esto, amados, no nada más es para platicarles mi aventura con Jesús. Hay un motivo, hay una razón de ser. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Entonces hay un vosotros y hay un nosotros. Juan está escribiendo, pensando en aquellos que han escuchado, pero realmente no son hijos de Dios. Y aquellos que han escuchado, son hijos de Dios, pero están batallando porque todavía están en esa etapa nueva de cristianos. Y está pensando en aquellos que ya han logrado cierto nivel de madurez y que ahora ellos tienen que entender cuál es su papel en el camino del Señor.
A esos tres grupos de personas está escribiendo Juan y dice, miren, ustedes deben de tener comunión con nosotros. Y ese nosotros significa Juan, los apóstoles, los que son el cimiento de la iglesia, los que mismo Cristo estableció como el cimiento. Así que hay un ustedes y hay un nosotros. Y ese ustedes somos nosotros. Y ese nosotros son ellos. ¿Sí me explico? O sea, Juan nos está hablando a nosotros. Yo les estoy escribiendo a ustedes para que ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Y cómo puede uno tener comunión con Juan, por ejemplo? Porque Juan ya se murió hace como 2000 años. ¿Cómo podríamos tener comunión con él? Pero Juan nos dice, yo te escribo para que tengas comunión conmigo. Y aquí viene una parte importante de las palabras, como te decía en la mañana, son importantes. Comunión. ¿Qué es la comunión? Y para algunos, la comunión tiene que ver con su primera comunión, ¿no? Cuando la hicieron. Para algunos, la comunión tiene que ver con ese ritual, con ese evento. Y la primera y la segunda y las que vengan después. Pero la comunión es algo mucho más que eso. La comunión, el origen de la palabra, antes de que la usemos espiritualmente, la comunión se distingue básicamente separando la palabra en dos partes. Común, unión. Eso es lo que significa. Comunión. Común, unión. Cuando dos cosas tienen algo en común, se pueden unir. Es como los trenes. Los trenes, ¿cómo se une un vagón con otro? Hay sistemas y hay diferentes tipos de sistemas. Y entonces algunos vagones no son compatibles con algunos otros. Y eso se tiene que considerar al momento de planear la logística de un tren. Tienen que tener el mismo tipo de agarre. Si no tienen esa común unión, no va a poder permanecer junto el tren y se va a separar. Entonces, hay algo que los liga y que va a hacer que aun cuando el tren sea muy largo y vaya jalando muchas toneladas, no se separen. Y esa es la esencia de lo que pasa con nosotros, los hijos de Dios. Hay algo que nos une. Y eso que nos une es tan fuerte que va a hacer que no nos separemos. Y para eso nos escribe Juan, porque no solamente se trata de lo que nosotros compartimos, lo que nosotros nos sentimos bien, se trata de lo que verdaderamente tenemos en común. Y esto que tenemos en común es Cristo. Pero me impresiona porque así como en los trenes hay un solo acople que mantiene todas unas 15 toneladas de vagón y no se separa, a pesar de que haya mucho más que los puede separar. Me impresiona porque ya te habrás dado cuenta que hay toda clase de personas. Y no todas las personas en la iglesia te caen igual de bien, ¿verdad? Ojalá que sí, pero la realidad es que no todos te caen igual de bien. Algunos te caen excelente, algunos X. Y espero que no haya algunos que te caigan mal, pero puede pasar. Es la triste realidad. Pero lo que Juan dice es, ¿saben qué? Déjense de esas cosas. Si tienen esa comunión, podrán estar unidos, no solo entre ustedes, hijos de Dios. Porque la iglesia no es solamente este grupo de personas. La iglesia es todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios. Desde aquel ladrón que estaba a un lado de Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesucristo le dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde ese que fue la inauguración de la iglesia, hasta el último tipo, la última tipa que se vaya junto con el Señor cuando Él venga por nosotros, todo eso es la iglesia y todos nosotros tenemos algo en común.
Cristo. Y debemos de poner a Cristo por delante para poder estar en comunión con los demás. Ahora, a lo mejor para algunos la pregunta es, ¿y para qué quiero estar en comunión con los demás? A mí ni me interesan. Yo vengo y allá cada quien su rollo. Yo estoy feliz con venir y cantarle al Señor. Y ojalá puedas estar feliz y oír la predicación. Ya que estás aquí, pues ya escúchala, ¿no? Pero no ves ningún beneficio en estar en comunión con los demás. Pero yo creo que tienes que comprender, sin que quites tu dedo o tu marcatextos ahí de Juan, de primera de Juan, ve conmigo a Salmo 133, que a lo mejor hasta te lo sabes de memoria. Es un salmo breve, pero que tiene que ver con esto que te estoy diciendo y que es un canto que es un cántico gradual, se comienza lento y se termina cantando en toda una algarabía, todo un show, toda una fiesta, así como le hacen los judíos todavía. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y lo que sigue es que nos va a poner dos ejemplos de cómo es, qué significa estar los hermanos juntos en armonía y por qué es delicioso. Dice, es como el buen óleo, el aceite, eh, sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Está hablando de cuando ungieron a Aarón como sumo sacerdote. Y después de Aarón, Eliezer, y después todos los sumos sacerdotes que ha habido fueron ungidos con la misma unción, con el mismo aceite. Está hablando de esa unción. Y luego da otro ejemplo. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Pues bien, felicidades. ¿Quién es Hermón? ¿Qué es Sión? Sepa la bola. No, sí sabemos, ¿no? Ya te he comentado que Sión es el nombre del monte donde está asentada Jerusalén. Y Hermón es una cordillera, por así llamarla, de montes que están un poco más elevados que Jerusalén. Y estos montes, Jerusalén está rodeado por una cadena de montes que hacen que en Jerusalén no haya tanto viento, está protegido, digamos, desde el clima por estos. Pero ahí en Hermón, esos montes, hay mucha agua de ese lado y en especial en aquella época, en la época de David. Y dice que ahí desciende la lluvia como rocío. No había necesidad de que lloviera en Jerusalén. Desciende el rocío todo el tiempo. Eso era cuando Jerusalén era la tierra prometida, cuando todavía David vivía allí. Dice, no hay necesidad de que haya una tormenta como ahorita nosotros tenemos necesidad de una granizada. No la había en Jerusalén. Es una bendición porque todo tiempo, en cada momento llega la bendición. Así que pone estos dos ejemplos. Y estos dos ejemplos, la unción de un sacerdote y el rocío que llega todo el tiempo, para David es lo que ejemplifica estar juntos. Y yo no sé si tú digas, pues yo no sé, no le veo nada de parecido. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver un sacerdote con una unción y con un rocío? ¿Y qué tiene que ver con que estemos juntos? Bueno, David nos dice, para empezar, porque, es decir, les digo esto porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En qué se parece? Diríamos tal vez, ¿no? ¿En qué se parece una iglesia bien unida con un sacerdote recién ungido y con el rocío que descendía en Jerusalén? En que allí hay bendición y vida eterna. Es el resumen de esto. Allí hay bendición. Cuando el sacerdote era ungido, ese aceite representaba la presencia y el poder del Espíritu Santo.
cuando le derramaban el aceite, no creas que le agarraban un poquito y le untaban aceite, le echaban toda una redoma de aceite y dice que bajaba hasta la barba, imagínate la barba escurriendo aceite y luego hasta el borde de las vestiduras, era un chorro de aceite, porque tenía que estar ungido, no nada más untado. No es lo mismo, ¿no? Él tenía que estar ungido, lleno, repleto de la presencia del Espíritu Santo para poder ministrar el poder del Espíritu Santo, para poder hablar de parte de Dios, para poder presentar el mensaje de Dios hacia el pueblo y los sacrificios del pueblo hacia Dios, así como sus peticiones. Esa era la esencia del sacerdote. Y lo que dice David es, mira, se necesita que esté el Espíritu Santo allí para poder ministrar. Se necesita que esté el Espíritu Santo allí obrando con unción, con poder, y eso se logra en la unidad de los hermanos. Así que te voy a decir claramente, no vas a disfrutar la plena unción de Dios si no es en la comunión con los hermanos. No la vas a disfrutar, no la vas a tener. Si no es en comunión con los hermanos, podrás hacer show, podrás dar buenas predicaciones, podrás incluso hacer milagros y echar fuera demonios. Y el Señor dice, en aquel día les voy a decir, ni te conozco, hermano, ni sé quién eres. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Gracias, mano, pero no te conozco. Porque el poder, la verdadera unción, la verdadera bendición se da en estar juntos. Por eso es que luego somos tan insistentes. O, no sé, a lo mejor a algunos de ustedes les incomoda o les molesta que les esté diciendo que vengan a los demás cultos. No, nada más vengan a un culto. Porque si no vienes, tú te estás perdiendo cosas. Yo no, yo sí vengo. Pero tú te estás perdiendo cosas. Tú te estás perdiendo de la bendición. Pero ahora quiero agregar un paso más. Ven a todos los cultos, pero únete. Porque sí, hay quien viene y sin pena ni gloria, ni quien se entere si viene o no viene, porque ni se conoce, porque no se queda a saludar, porque no se queda a platicar, porque no le gusta meterse en el problema de los demás, ni que se metan en sus problemas. Aquella persona que viene a asistir y calentar una silla nada más, realmente no está teniendo el todo de lo que es la bendición de Dios, no está recibiendo la unción de Dios y se está perdiendo de gran cosa. Por eso lo que David nos dice al principio es, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. No habla de visitar, habitar, estar siempre. Los hermanos juntos en armonía. Esa es la clave. Porque si no estás en armonía, no hay una unión, una comunión con los hermanos, no estás en esa bendición. La otra que nos decía que el rocío de Hermón, te decía yo que allí es la bendición continua. Ahí no hay sobresaltos, ahí está siempre en todo tiempo la bendición. Y cuando uno es constante en la iglesia, cuando uno está constante en la oración con y por los hermanos, cuando uno ha conocido a los demás, se ha presentado más allá de poner el nombre, a veces ni siquiera saben a qué se dedican unos y otros. Y ya de repente escucho con mucha frecuencia, ay hermano, pues me hubiera dicho que se dedicaba a eso. Pues hubieras platicado conmigo, ¿no? Si te hubieras interesado en mí, te hubieras enterado tal vez. Pero pues ni siquiera nos damos cuenta, no nos damos la oportunidad de unirnos en Cristo, que es nuestra unión. Y por eso se están perdiendo de esa bendición que es constante, esa bendición que hace que las cosas florezcan, esa bendición que hace que lo que tú vas a sembrar germine.
Y esas dos cosas, la unción del Espíritu Santo con su poder y la bendición continua para que todo prospere, traen como consecuencia algo más. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si entiendes un poco de Antiguo y Nuevo Testamento y dispensaciones, lo que sea, te darás cuenta que la vida eterna no era un asunto del Antiguo Testamento. David está escribiendo en profecía aquí. Es un concepto nuevo para ellos y quién sabe si lo entendían en plenitud. Pero David está escribiendo en profecía. Hay una vida eterna. Para nosotros es tan ciertísima. Para David es una promesa futura todavía. Pero ahí hay salvación. Es lo que significa, entre otras cosas. Es en esa unidad, en esa comunión, en esa comunidad en la que puede venir más bendición de personas nuevas creyendo en Cristo. Por eso tal vez es que tú le invitas a alguien a venir a la iglesia y si es amable, si es decente, te va a decir, sí, yo te aviso, ¿no? ¿Cuándo? Sí, dime por dónde y yo ahí un día te alcanzo. ¿Verdad? Y si es más grosero, te va a decir, pues déjame en paz, tú tu vida, yo la mía, ¿no? Porque tal vez no estás en esa comunión y no hay ese poder. Tal vez al no estar en esa comunión con los hermanos, no hay esa bendición que fructifica lo que tú haces. Y entonces uno dice, bueno, ya yo hice mi parte, Dios tiene sus tiempos. Sí, pero también tiene sus modos, tiene su lógica, tiene su manera. Por mucho que tú digas que Dios tiene sus tiempos y que tiene su poder y todo, si tú te pones a sembrar en el cemento, no esperes que pase cosas. Hay una manera. Y Dios dice, si quieres sembrar, si quieres que tu familia sea salva, pues para que me entiendas de qué estoy hablando, si quieres que tus amigos se vayan al cielo, tienes que estar en comunión con la iglesia. Y para algunos parece contrario, ¿verdad? Para algunos parece que entre más estás en comunión con la iglesia, más te alejas de tu familia. Y a veces así pasa, porque el diablo está muy interesado en que así suceda. Que tu familia se empiece a oponer, que tu familia te empiece a decir, bueno, tú ya vives en la iglesia o qué, oye, pues ya vete a comer allá, el diablo está muy interesado en eso, en que la familia se divida. Pero el punto es, ¿con quién es tu comunión? ¿Con quién prefieres tu comunión? Y ahí es donde Juan tiene mucho que decirnos. ¿Saben? Dice él, su comunión es con nosotros, o al menos, ojalá que la estés deseando. Regresa conmigo a Primera de Juan. Dice versículo 3 otra vez, capítulo 1 versículo 3 lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así como en el tren dice, ¿quieres unirte a nosotros? Fantástico, pero nosotros estamos unidos a la locomotora que es Jesús. Él es el origen de todo, Él es el origen de todas las cosas. El Padre, Jesús, ahí es a donde debemos agarrarnos. Nuestra comunión es con Él y debemos entender que si no estás en comunión con los hermanos, no estás en comunión con Él. Te lo vuelvo a repetir. Si no estás en comunión con los hermanos, no estás en comunión con Él. Que te quede claro. No te engañes. No te engañes. Puedes sentirte tranquilo, puedes vivir tu vida tranquila, pero te estás perdiendo de la bendición. Eso es la realidad. Ahora, dice aquí el versículo 4. Estas cosas, o sea, esta carta, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. A mí me impresiona a Dios porque dijimos hace 2 semanas
hablando de la gracia. Lo único que verdaderamente merecíamos es la muerte eterna. Lo único que verdaderamente merecíamos, o al menos yo te decía de mí, es ya haber sido tragado por la tierra, eso estoy segurísimo. Y Dios nos ha dado vida eterna. Dios es bueno, me sorprende. Pero además, esta palabra es como si Juan te estuviera diciendo, estas cosas te escribo para que seas feliz, para que tu anhelo se cumpla. Hmm, ¿Eres feliz? ¿Te sientes realizado? Si hay un... Sí, pero... Te falta leer esta carta y te falta comunión con los hermanos. Porque lo que dice Juan es esto. ¿Sabes qué? Al final, tú eres el que vas a ser feliz. Al final, tú eres el más bendecido. Al final, tú eres el que obtienes todas esas bendiciones de parte de Dios al unirte con los demás. Al final, como el Señor Jesucristo nos dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Así que cuando estás en comunión con los demás y te duele los demás y ayudas a los demás, cuando compartes la bendición con los demás, lo que Dios te ha dado a ti, nunca te vas a quedar sin nada. Siempre Dios te dará más. Y no estoy hablando de dinero, pero Dios no se queda deudor de nadie. Lo hemos experimentado. Bendice y Dios te bendecirá. Es un hecho, es una ley. Pero no se refiere a eso, se refiere mucho más que eso, a lo verdadero, a lo eterno, a lo sublime, a lo espiritual. Cuando tú estás en comunión con la iglesia, estás en comunión con Dios y por lo tanto estás completo, pleno, satisfecho, bendecido y no necesitas más en Él. Esto es lo que dice Juan. Para eso te escribo. Y Juan va a decirnos aquí lo que sigue, después de habernos dado la introducción a esta carta y habernos dicho qué es lo que quiere que obtengamos en esta carta, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Así de tajante. Él ya lo había dicho en su evangelio, ¿no? Que aquella luz verdadera que alumbra a los hombres venía al mundo. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que dice allá Juan. Y ahora, basado en eso, él nos dice, ¿sabes qué? Jesús no solo es luz, es la luz. No solo es una luz, es la única luz. No solo tiene luz, sino que en él no hay ni siquiera un poquito de variación. Cuando estábamos más acostumbrados a los focos antiguos, o si te tocó algún día usar algún quinqué o alguna vela o alguna lámpara, uno sabe a lo que se refiere cuando dice hay variación, porque la luz no estaba muy pareja, ¿verdad? Si era un quinqué, se veían a veces algunas rayitas del vidrio, se veían en la pared cuando los focos no eran tan grandes como de 100 watts, sino que eran de 60 watts más o menos, también en las paredes luego se veían algunas sombritas y esa era la variación de luz. Y cuando ahora, por ejemplo, ves una barra de LED, también se notan esas franjas. Hay variación de luz, pero dicen Jesús no la hay. Y no solo se refiere al aspecto físico de la luz, sino se refiere a lo que en la mañana decíamos acerca de la verdad. A veces uno dice, bueno, pero es que esto está medio grisesón, no sabemos si es negro. No, 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 en Jesús las cosas son claras. O son luz o no son luz, pero no hay un término medio.
o es luz o es tinieblas. Y dice, cuando estás cerca de Él te va a revelar todas las cosas tal y como son. Te hace falta acercarte a Él. Dice luego el versículo 6 retoma el mismo tema. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y otra vez, habla de la comunión. Él quiere que estemos en comunión con ellos, con Juan, con los apóstoles, que estemos en comunión entre nosotros y por lo tanto en comunión con el Padre. Pero nos pone un ejemplo muy práctico. Si tú dices que andas en luz, pero la verdad es que no estás en comunión, entonces no, no estás en esa bendición. Estás mintiendo. Déjame ponerlo menos feo. Te estás mintiendo a ti mismo, pues. Al único que engañas es a ti. Porque la comunión, la verdad, se da en la luz, en donde no hay nada oculto. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Andar en la luz es ver las cosas tal y como son. En la mañana decíamos, la verdad es la representación de la realidad, la que ves y la que no ves. Más o menos eso te decía. Pero basado en esta parte, te dice aquí, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cómo podemos tener comunión unos con otros cuando somos tan diferentes? ¿Cómo podemos tener comunión unos con otros cuando a veces, déjame hablar en términos humanos, a veces no hay química? No te quiero decir, pero a veces no vibran en el mismo plano, ¿verdad? O no sé cómo se diga esa cosa, ¿no? A veces no funciona. Pero Juan nos deja muy claro cómo se puede, cómo sí se puede. Dice, eh, si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. A mí me fascina la iglesia. Me encanta el diseño de la iglesia. Me impresiona cómo Dios diseñó la iglesia y la puso escondida en su plan tan maravillosamente. Y todavía trato de entender a la iglesia. Pero una de las cosas que yo he experimentado y me maravillan es cómo es que puedo tener comunión con personas tan diferentes a mí o que yo soy tan diferente a ellos. Las dos cosas son reales, ¿no? Porque tengo hermanos en Cristo que amo entrañablemente muy diferentes a mí. Algunos diametralmente opuestos a mí. Algunos salen chispas cuando nos juntamos, pero nos amamos. Me impresiona que a través de los años que he andado en Cristo, he podido hablar con toda clase de gente, exadictos y drogadictos. He hablado con personas que han tenido una vida en integridad y otros que están batallando con la santidad. He hablado con personas que han sido restauradas de cosas bien difíciles y personas que han nacido y parece que toda su vida ha estado muy bien. He platicado con personas que tienen grandes recursos económicos y otros que apenas la libran. He hablado con personas que tienen un nivel académico impresionante y otros que ni saben leer ni escribir. He hablado con personas que son muy ancianas y tienen una sabiduría maravillosa y otras que son muy pequeños y ni siquiera pueden entender lo que les digo. Y con todos ellos, el amor de Dios, esa unión de haber sido lavados, limpiados por la sangre de Jesucristo, es lo que nos hace sentirnos en casa. Aún sea en otra ciudad o incluso en otro país. Uno se siente en casa estando con estos hermanos. Y eso es lo que Juan dice. ¿Sabes qué? Al final, si quieres estar en comunión con nosotros, si quieres ser parte de esta bendición,
necesitas haber sido lavado por la sangre de Jesucristo. Por eso este es el contexto en el cual el versículo que te decía en la mañana va a tomar una relevancia más grande. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, ¿de qué te sirve querer tapar lo que eres? No te sirve de nada, te estás engañando a ti mismo. A nadie engañas. Déjame ponértelo en algunos otros términos para que lo veas de una manera gráfica. De repente hay algunos hermanos que llegan con cierta colonia, oliendo un poco fuerte, ¿da? Y uno se entera que la fiesta del día anterior estuvo muy buena, ¿no? Y llegan con un chicle para que no se vaya a notar, ¿no? Pero se da uno cuenta, ni modo que no te des cuenta. Lo que dice Juan es, te engañas a ti mismo. ¿Por qué no mejor recurrir al único que sí puede limpiar tu pecado? No esconderlo, limpiarlo, perdonarlo, dejarlo a un lado y hacerte nuevo. Eso es lo que Cristo quiere. Que llegues aquí no simulando ser, siendo un hijo de Dios verdadero, un hijo de Dios limpio por la sangre de Jesucristo. No perfecto porque nadie lo es. Nadie. No perfecto porque nadie de nosotros ha pasado ni una semana, te aseguro, sin haber pecado. Y una semana estoy siendo bondadoso. Estoy dando el beneficio de la duda. Pero mismo Juan nos va a decir, todos pecamos muchas veces. Es por eso que necesitamos la sangre de Jesucristo. Así que Juan dice, mira, no te engañes. ¿De qué te sirve engañarte? Es mejor ser honesto y dejar que Cristo te limpie. Por eso es que el versículo siguiente cobra vital importancia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es en ese contexto de la comunión entre nosotros con el Padre. Es en ese contexto que Juan dice, mira, necesitas confesar los pecados porque si no, no estarás en comunión con los hermanos. Y yo creo que ha sucedido a la mayoría de ustedes, a mí a lo menos me ha pasado, a cuando menos hace tiempo, ha pasado que en algún momento tú has caído en pecado y te sientes tan mal que sientes que no encajas ya con los demás hermanos. Que sientes como que el Señor está aquí trayendo su gloria y de repente hay un rayo de sombra sobre ti, ¿no? Todo es luz menos en tu lugar. Que sientes como, bueno, así me siento yo, que sientes como que apestas el ambiente, ¿no? Como que todo está maravilloso, pero tú eres el único que está echando aquí a perder la cosa. Pero Juan te dice, no, mi amigo, en lugar de eso, recurre a Cristo para que puedas estar en comunión. Recurre a pedir perdón, a confesar, a ser honesto. Y confesar tiene dos partes, dos etapas cuando menos. Una es que hay que confesarle a Jesús, hay que confesarle a Dios. Yo siempre te he dicho, llama las cosas por su nombre. Con Dios no le digas, ay Señor, perdóname mis faltas, perdóname mis pecadillos, es que tengo una debilidad. No, a Dios dile exactamente lo que hiciste, porque Él ya lo sabe. Y Él espera honestidad de tu parte. Él no espera que tú trates de minimizar tu pecado. Él no espera que tú trates de darle un nombre bonito. Él espera que tú te arrepientas, que confieses con vergüenza lo que has hecho para poderte perdonar y poderte limpiar y que puedas estar otra vez en comunión con Él y en comunión con los demás. Ese es el proceso del creyente. Por eso, en muchas ocasiones les he dicho que hasta para pecar, el cristiano debe saber cómo pecar. Porque el proceso del pecado para el cristiano no termina en el pecado, termina en el arrepentimiento y el perdón del Señor.
Ese es el proceso completo. Ojalá, como Juan nos va a decir más adelante, ojalá no peques, pero si pecas, tienes abogado para con el Padre. El proceso completo es que pidas perdón, Dios te perdone, te limpie y te regrese a la comunión con los demás. Qué triste es que algunos no lo han entendido y por eso algunos se han retirado. Cayeron en pecado, cayeron en algo y se han sentido que los vamos a rechazar o se han sentido que ya no forman parte de esa comunión, se han sentido que nadie los entiende o que nadie los... No sé, todas las trampas que el diablo hace, pero se alejan y ya no están en bendición y vida eterna, como decía ahí el Salmo 133. Por eso yo te quiero invitar hoy a que regreses, regreses a Cristo, regreses a Él pidiendo perdón, que seas honesto con Él. Porque la segunda etapa de la confesión de pecados, te decía que tiene dos etapas. La primera es confesárselo a Dios. La segunda etapa es confesarlo a aquellos con quienes has pecado o contra quienes has pecado. La confesión es importante, porque otras veces te he platicado, te he hecho la mención de que a veces nosotros, en la familia en especial, nuestra manera de perdonarnos no es perdóname, te perdono. Nuestra manera de perdonarnos es, ¿quieres desayunar? Sí, gracias. Es la manera en la cual ya decimos, bueno, ya pasó. Pero cuando eso pasa, todavía el asunto está sin resolver. Porque cuando se pelean y las cosas han llegado a tal grado que se dejan de hablar cuando menos una noche o lo que sea, lo que ha pasado es que han dicho tantas cosas y entonces cuando ya quieren restaurar la relación, tú no sabes exactamente qué cosas ya perdonaron. Tú no sabes exactamente si te perdonaron todo o simplemente pues lo van a dejar pasar por los hijos. No sabes si te perdonaron todo o nada más te perdonaron una parte. Porque a veces algunos así te dicen, bueno, te perdono, pero no te perdono haber hecho esto. Eso pasa, porque no hay un proceso de perdón. Y Juan nos dice, ¿sabes qué? Necesitas confesar. A veces tendrás que confesar algo a alguien que ni siquiera sabía que pegaste contra él. Y tienes que hacerlo, porque es parte de la confesión. Eso es cuando nos dice, confesad vuestras ofensas los unos a los otros. No se refiere a irnos con el pastor a confesar. Se refiere a que vayas con la persona a la cual has ofendido, contra la cual has tenido pensamientos no santos. Ve y habla. Es mejor. No es fácil. No, no lo es. Es vergonzoso. Sí, sí lo es. Pero es bendición. Porque si la otra persona tiene a Cristo en su corazón, allí habrá restauración. Y allí habrá unión verdadera, no ficticia. Allí habrá el decir, ¿sabes qué? Yo también he pecado. Allí habrá también esa capacidad de nosotros de decir, ¿sabes qué? Me ofendió, Señor, pero ¿quién soy yo para no perdonar? Porque al final de cuentas tú me has perdonado más. Y ahí habrá bendición y habrá vida eterna. Y eso es lo que Juan nos dice aquí. ¿Sabes qué? ¿Quieres que tu gozo sea cumplido? Tienes que estar en comunión. Tienes que andar en esa luz. Tienes que confesar tus pecados para que andes en la comunión con los hermanos y entonces andes en comunión con Él. El versículo 10 es el que cierra esta parte. Si decimos que no pecamos, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto por aquellos que de repente dicen, no, pero yo no tengo problemas, yo me llevo muy bien con todos, no, yo no tengo nada. Amigo, no te engañes, no, no te engañes. ¿De qué te va a servir? Salir de aquí habiéndote creído santo, habiéndote creído buena onda, ¿de qué te va a servir si no estás en comunión con Dios y con los demás?
Eso es lo que dice este pasaje. ¿Sabes qué? Mejor, sé honesto, confiese. Y creo que tiene todo que ver con lo que hoy vamos a hacer, porque hoy vamos a tener la comunión, la cena del Señor. Porque la cena del Señor representa precisamente esa parte en la cual Jesús quiere tener comunión contigo. En la mañana te lo decía, es una de las verdades que Dios quiere relacionarse contigo, pero no solo relacionarse, quiere estar bien unido contigo. Y entonces, la comunión se representa en la cena del Señor. Es parte importantísima. Y qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste, porque este es el tiempo de confesar los pecados. Es el tiempo de pedir perdón. Y quiero decirte lo que muchas veces te digo. Es el tiempo de perdonar. Espero con todo mi corazón que podamos confesarnos los pecados los unos a los otros. Y espero con todo mi corazón que si alguien te pide perdón, perdones. Porque a veces somos muy dignos, no, 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 sí, ya después vemos, ¿no? Como si nosotros no hubiéramos pecado nunca. Perdona. Y si de verdad quieres ir un paso más allá, yo quiero ir un paso más allá, pide perdón, aunque creas que tú tienes la razón. Pero si sientes que hay algo que te está estorbando esa comunión con los hermanos, mejor pide perdón. Mejor ve y restaura. De un genuino perdóname puede venir toda clase de bendición y vida eterna. Así que no seas negligente al llamado del Señor. Está en comunión con Dios a través de estar en comunión con los demás.